El 3 de abril, en Lima, Palmeiras visitó a Sporting Cristal en la primera fecha del Grupo G de la Copa Libertadores. Desde el pitazo inicial, tanto Verdão como Celeste mostraron hambre de gol, y a los 38 minutos, Estevão abrió el marcador para el equipo brasileño. El encuentro se mantuvo vibrante con oportunidades claras para ambos lados. En el segundo tiempo, a los 67, Pretel igualó el marcador con un potente disparo desde fuera del área, pero al 81, Piquerez devolvería la ventaja a Palmeiras desde el punto penal. Sin embargo, la respuesta de Sporting Cristal fue inmediata. Tabara empató con un zurdazo espectacular, pero el equipo dirigido por Ferreira no se conformó con el empate, y en el cierre del partido, Richard Ríos apareció con un cabezazo letal para sellar un triunfo épico en el arranque de la Libertadores. En su segundo compromiso, Palmeiras recibió a Cerro Porteño. Desde el arranque, el conjunto brasileño impuso condiciones y buscó la victoria con insistencia ante un equipo paraguayo que optó por un planteamiento más conservador, pero el dominio del Verdão se tradujo en un gol al 41 de Richard Ríos. Durante el resto del encuentro, Palmeiras mantuvo el control del juego, generando constantes aproximaciones al área rival, pero el marcador no se volvió a mover. Bolívar y Palmeiras protagonizaron un duelo cargado de emociones. A los 19 minutos, López aprovechó un error en la salida de Quinteros para poner el primero en el marcador. La máquina verde dominó el primer tiempo y antes del descanso, Estevão amplió la ventaja con otro desacierto defensivo, colocando el 0-2 para Palmeiras. Tras el paso por vestuarios, Bolívar comenzó a generar más peligro y al 58 un centro encontró a Fabio Gómez descontando el partido. Poco tiempo después, el propio delantero brasileño volvió a aparecer, repitiendo la fórmula y firmando el empate, pero la alegría duró poco para los locales, ya que apenas 4 minutos después, una gran jugada colectiva de Palmeiras culminó con la definición de Mauricio, quien selló el definitivo 2-3 en un grandioso partido. En Asunción, Palmeiras extendió su racha de victorias en la fase de grupos. Si bien Cerro Porteño empezó el encuentro con intenciones de imponer condiciones, generando un par de aproximaciones que pudieron cambiar el rumbo del partido, pero a medida que avanzaba la primera mitad, el Verdão empezó a encontrar espacios y tras una falta ejecutada con rapidez, Estevão sorprendió con un zurdazo impresionante que abrió el marcador. En la segunda parte, ambos equipos generaron oportunidades, pero fue Palmeiras quien encontró el golpe final. Al 90+3, Víctor Roque culminó una gran jugada para sentenciar el 0-2 definitivo. Con esta victoria, el equipo brasileño aseguró matemáticamente su clasificación a octavos de final. Sin embargo, aún con la clasificación asegurada, Palmeiras no levantó el pie del acelerador. El Verdão cerró la fase de grupos con autoridad, encadenando 2 victorias en los últimos partidos. Primero un sólido 0-2 ante Bolívar, y luego una demoledora goleada de 6-0 ante Sporting Cristal. Con paso perfecto, el conjunto brasileño selló su clasificación como el líder absoluto del grupo. El 14 de agosto, Universitario recibió a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima por la ida de los octavos de final. Desde el pitazo inicial, la máquina verde salió decidida a imponer condiciones. Apenas al minuto 7, Gustavo Gómez abrió el marcador desde el punto penal. 4 minutos después, una combinación entre López y Víctor Roque terminó en la definición del flaco. Y al minuto 30, Víctor Roque volvió a aparecer para marcar el tercero, sellando una primera mitad de absoluto dominio visitante. Palmeiras se devoró a la U en su propia casa, y para cerrar con broche de oro, López aprovechó un rebote en el área y sentenció el definitivo 4-0. Una actuación demoledora que dejó al Verdão con un pie y medio en los cuartos de final. La vuelta en Allianz Parque fue de trámite, y aunque Universitario generó algunas llegadas de peligro, el marcador no se movió y Palmeiras aseguró su pase a cuartos de final con total comodidad. En la ida de los cuartos de final, el Verdão viajó a Buenos Aires para enfrentarse a River Plate en el Monumental. Los de Ferreira golpearon de entrada, pues a los 5 minutos Gustavo Gómez conectó un cabezazo tras un tiro de esquina. El millonario no encontraba respuestas ante el juego del equipo brasileño, que encontraría el segundo tanto en las botas de Víctor Roque. Tras el descanso, River salió con otra actitud y en el tramo final del encuentro, Martínez Cuarta conectó un derechazo desde fuera del área que devolvió la esperanza al conjunto argentino de cara al duelo de vuelta.
En Brasil, River Plate salió decidido a revertir la serie ante Palmeiras. Apenas comenzando el encuentro, Maxi Salas igualó el marcador global con un cabezazo. El equipo de Gallardo presionó en búsqueda de la remontada, pero 5 minutos después del inicio de la segunda parte, Víctor Roque apareció para empatar el partido y devolverle la ventaja global al Verdão. River trató de no bajar los brazos, pero al 90+1, una falta cometida en el área por Acuña le dio a Palmeiras la oportunidad de sentenciar la eliminatoria. Desde los 11 pasos, el Flaco López no falló, y solo 3 minutos más tarde, el mismo López volvió a marcar, sellando el 3-1 definitivo y confirmando una vez más la superioridad de la máquina verde. Palmeiras y Liga de Quito protagonizaron una semifinal de Copa Libertadores que quedará en la memoria. El 23 de octubre, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, el equipo ecuatoriano dio un golpe inesperado. Al minuto 16, Villamil abrió el marcador en el partido. La superioridad de Liga era abrumadora durante la primera mitad, y tras una mano de Pereira en el área, Alzugaray amplió la ventaja desde el punto penal. El Verdão no encontraba respuestas y antes del descanso, Villamil apareció para firmar su doblete y sellar un contundente 3-0 en apenas 45 minutos. En el complemento, ambos equipos generaron ocasiones, pero sin alterar el marcador, y Liga de Quito cerraba una noche con una actuación dominante que hacía pensar que la serie estaba prácticamente sentenciada. En la vuelta, Palmeiras enfrentaba una misión casi imposible en Allianz Parque. Desde el primer minuto, el Verdão salió con el cuchillo entre los dientes, y a los 20 minutos, tras un centro de Alan, Sosa rompió el cerrojo ecuatoriano. Palmeiras mantuvo la intensidad y justo antes del descanso, Bruno Fuchs marcó el segundo, desatando la ilusión. En el complemento, los locales siguieron empujando, y si bien Liga de Quito intentó resistir, a los 68 Rafael Veiga igualó la serie con un gol que hizo estallar el estadio. La máquina verde no soltó el acelerador en ningún momento, y el desequilibrante Alan provocó un penal que Veiga transformó en el 4-0, completando una remontada épica. El milagro se realizó. Palmeiras, con carácter y fútbol, se clasificó a la gran final de la Copa Libertadores 2025. Y en unas horas veremos si podrá alcanzar la gloria eterna.